Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Les saludo por este medio, en especial a mis hermanas, que por celebrarse el Día de las Madres, me dirijo especialmente a ellas. Aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo, un abrazo a la distancia a mi madre que se encuentra en Guadalajara, Jalisco, y a todas mis hermanas que se encuentran allá también en Guadalajara. También un afectuoso saludo para ellas. Y haré mías las palabras del apóstol Juan, que en su tercera epístola, versículo 2, dice: Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La idea es que todos los caminos que emprendan sean productivos para el Señor, y al serlo para Él, lo serán para nosotras. Así que, hermanas, la prosperidad del alma es fundamental, es básica. Si nuestra alma prospera, todas las demás áreas de nuestra vida prosperarán. Se mantendrá un equilibrio. Hay personas que prosperan en su economía, pero no prosperan en su alma. Y esa prosperidad económica de nada les va a servir, porque al final, como dice la palabra del Señor, se perderá su alma. El término prosperidad significa esencialmente sin que nada le falte, que no esté incompleto. Y la esencia del alma es espiritual. Por una parte, está ligada a nuestro cuerpo físico y por lo mismo tiene aspiraciones terrenales, pero también está ligada al espíritu y sus aspiraciones son, por supuesto, espirituales. Por lo tanto, si el alma no prospera en lo espiritual, estará incompleta, con un gran vacío que nada lo puede llenar. Ahora estamos pasando por un tiempo crítico. Le llaman una contingencia que tiene presencia en todo el mundo. Y es en este tiempo, Kairos, que se demuestra la prosperidad de nuestra alma. Hemos prosperado en amor, en fe, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, etc. Quiero decirles que mostremos el fruto del Espíritu en nuestra vida en todo tiempo. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente, amadas hermanas. Buen día tengan todos ustedes, amados hermanos y hermanas. Dios me los bendiga mucho. Mire qué maravilloso es Dios, que nos da oportunidad otra vez de estar aquí en este hermoso lugar, en el Betel, como se le conoce, en el Templo Betel. Y bueno, estamos aquí para traer nuevamente un tema de la palabra de Dios para todos y cada uno de ustedes que tan amablemente nos dispensan su atención, disponen de un tiempo, hacen a un lado su agenda, porque sin duda deben tener sus ocupaciones, pero gracias a Dios que pueden hacerlo. Vamos a la palabra. Hoy quiero compartirles un tema que habla de la formación, del crecimiento espiritual del creyente. Para eso le pido de favor que busque en su Biblia, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, busque el capítulo 4 de Filipenses, y vamos a leer de los versículos 1 al versículo 4. Filipenses 4, del 1 al 4. Si se pone de pie, por favor, con reverencia a la palabra de Dios. Gracias. Leemos. Dice así: Así que,
hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús por esta hermosa oportunidad, por este día que nos regalas, por este perdón, por esta gracia tuya. Y ahora, Señor, por la oportunidad de acercarnos a tu preciosa palabra. Lo hacemos con reverencia, lo hacemos con temor, lo hacemos con devoción, con expectante, Señor, cuidado, para ver lo que nos vas a traer en este día. Algo que tú ya preparaste y que sin duda va a edificar nuestras vidas. Por ello te damos gracias en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, decía yo, algo sobre el crecimiento espiritual. Y más en detalle le llamaríamos acerca de la formación del creyente. De lo que leemos, de estos versículos que leemos, podemos desprender un principio, y lo diríamos de esta manera: cuando el creyente está bien formado, tiene la bendición de gozarse con sus hermanos en cualquier circunstancia. Le repito, cuando el creyente está bien formado, tiene la bendición de gozarse con sus hermanos en cualquier circunstancia, en cualquier condición de la vida. Gracias a Dios. Para este estudio, para este párrafo que vamos a estar leyendo, incluso todo el capítulo nos sirve, ¿verdad? Nos va a servir mucho el contexto que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 11 al 40. No lo vamos a leer ahorita, pero voy a ir tomando versículos de esa porción. Anótelo por ahí para que usted lo junte luego en sus apuntes. Hechos 16 del 11 al 40. Podemos decir entonces, mi querido hermano, que la carta a los Filipenses es una de las cartas más, podríamos decir, más personales que Pablo escribió a una iglesia. Ahí el apóstol muestra lo bien que conocía a aquellos creyentes, a aquellos hermanos de aquella iglesia de Filipos, y también muestra lo mucho que los amaba por la manera en que se dirige a ellos desde el principio. Pablo escribió esta carta estando en prisión, esperando el juicio y la sentencia, fíjese bien. Entonces lo normal es que cuando una persona está presa, está en la cárcel, lo normal es que algún amigo le escriba una carta o lo visite para animarlo, para darle palabras de aliento. Pero aquí es exactamente lo contrario. Pablo está prisionero y sin embargo él les escribe para animarlos. Fíjese, el que está en la cárcel le escribe a la iglesia que está afuera para animarlos porque estaban pasando en medio de situaciones difíciles, situaciones complicadas. Y entonces les anima para que no se desalienten, para que no se sientan sin esperanza en medio de los tiempos difíciles que atravesaban. Les recuerda las razones que tienen para sentirse dichosos. Les anima para que sigan viviendo valerosamente como seguidores de Jesús, o diríamos como discípulos de Jesús. Las condiciones donde ellos se reunían, donde hacían sus reuniones, no eran las más óptimas. Nosotros disfrutamos de un templo, lo he dicho 2 o 3 veces, y reconocemos la labor de las generaciones anteriores que se esforzaron para darnos este espacio. Pero en el caso de Pablo, las condiciones no eran las más óptimas. Dice que hacían la reunión a la orilla del río.
Tampoco era una tragedia, son paisajes muy hermosos, ¿verdad? Hechos 16:3, como le dije, nos refiere. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. Gracias a Dios, bendito es Dios. En la ciudad de Filipo, quiero decirle, ya estaba el Evangelio, ya había un grupo de cristianos allí, cuando Pablo llegó con sus compañeros de milicia, como él les llamaba, con Timoteo, con Silas, llegó a este lugar, pero ya había creyentes a los que él fue a explicarles. Entendemos que se habían evangelizado, que se habían convertido más mujeres que varones, porque las reuniones las hacían fuera, cerca del río, es decir, no había un lugar especial, no había una sinagoga. Había una disposición de los judíos que para establecer una sinagoga debían estar por lo menos 10 varones o más. Entonces quiere decir que no había ni 10. Por eso es que hacen sus reuniones en un lugar como el que estamos viendo. Se convierte una mujer llamada Lidia, lo describe en Hechos capítulo 16, perdón. Y esta mujer Lidia vendía púrpura, un material que vendía, que usaban para las telas, y de lo que ella se sostenía y obtenía buenos resultados. Esta mujer se convierte, esta mujer se bautiza, esta mujer también junto con su familia se bautiza, y entonces en esa conversión y en esa convicción, ella dispone de un espacio en su casa para hospedar al equipo apostólico, a Pablo, a Timoteo, a Silas. Les insiste, hasta que ellos aceptan instalarse en la casa de esta mujer. Y vamos a ver ahorita, le voy a mostrar la influencia de lo que es un equipo apostólico. Fíjese bien, se derriban potestades en el nombre de Jesús, sin mucho aspaviento. Volvemos a Hechos 16, ahora de los versículos 16 al 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian la verdad de la salvación, el camino de la salvación. Y esto lo hacía, fíjense, por muchos días. Pero esto le desagradó a Pablo, dice, desagradándole a Pablo, este se volvió un día y le dijo, así, señalando rápido, y le dijo: te ordeno, fíjese bien, lo que es el equipo apostólico, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Quién? Ese espíritu de adivinación. Trajo resultados. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Es decir, Pablo libera a una muchacha de espíritu de adivinación. Esto cambia y trastorna ante todo lo que se llama la economía, podríamos decir, mala vida de esa familia. Por esta causa, los apresan y los traen ante las autoridades, los ponen en la cárcel, y desde ahí, desde la cárcel, en donde pareciera una situación de mucha desventaja, para Pablo no lo es, porque desde ahí escribe esta carta, desde ahí da instrucciones, da mandatos, a fin de que el creyente sea bien formado. Gloria al Señor. Y les dice, en el versículo 1 del capítulo 4 que leímos: estad así firmes en el Señor. Les dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hermanos míos, amados. Fíjese bien cómo Pablo combina estos dos términos típicos en el Nuevo Testamento para los creyentes: amados y hermanos.
Esta combinación afectuosa mostró su gran amor que Pablo tenía por esta iglesia, decía yo, por la iglesia de Filipos, como se ve en la frase siguiente donde les dice: deseados, gozo y corona mía. El término corona significó o se hacía referencia a una corona de vencedor, como en una competencia atlética. Gloria al Señor. Estad firmes. Esta expresión es un imperativo presente en voz activa. Esta metáfora militar se refiere, escúcheme bien, a la capacidad de los cristianos a permanecer fieles, gloria al Señor, en medio de cualquier situación, por complicada que sea. Veamos algunas de las bendiciones de este estar firmes, porque este estar firmes es estar bien formados, es ser fieles absolutamente, tiene otros sinónimos que podemos aplicar. Le comparto algunas de las bendiciones. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es estar firmes, estar fieles siempre. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ese no nos cansemos es otra vez: mantente firme, mantente fiel en la acción. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted tiene oído, dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En medio del paraíso de Dios. Y en el versículo 10 del mismo capítulo 2 de Apocalipsis dice, en la parte final: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En el versículo 11 de ese capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todo esto viene manteniéndote fiel, manteniéndote firme. Y el versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y le comparto una más, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Mire qué bendición mantenernos fieles, gloria al Señor. Por eso la instrucción, la exhortación del apóstol es: estad así firmes en el Señor. Pablo les dice que solo pueden permanecer firmes, usted y yo también, si permanecemos en el Señor. Esto es, en un sometimiento bien dispuesto a su autoridad. Fíjese bien, en un sometimiento, en un reconocimiento pleno a la autoridad de Jesucristo sobre su vida de usted y sobre la vida mía. De otra manera, no puede ser. Que permanezca firme, inconmovible, dice. ¿Ante quién? Bueno, yo le puedo decir, a la luz de todo el texto de esta carta, ante los inconversos hostiles. Porque ciertamente hay mucha gente no convertida, pero déjeme decirle, y usted lo sabe, que hay no convertidos que no se meten para nada, que no buscan nada. Pero hay gente no convertida que cuestiona, que te cuestiona a ti, que te critica, que te dice. Ante ellos dice que debes mantenerte firme, fiel, bien formado. ¿Ante quién más? Ante los cristianos meramente nominales, como los legalistas o los libertinos, esos que matan la gracia. Los legalistas porque piensan que si cumplen más cosas, que si hacen tal y cual situación, le van a agradar más a Dios. Eso es legalismo, porque Dios nos ama desde el principio.
Y los libertinos son aquellos que piensan que porque están en el tiempo de la gracia, pues pueden hacer lo que ellos quieran y entendiendo mal la gracia, porque la gracia pues no es una licencia, la gracia no es una autorización para vivir nuestra vida como querramos. Ante ellos, dice, mantente firme en tu fe, en tus creencias, en tus convicciones, en los principios de la palabra, mantente firme. ¿Ante quién más? Incluso, le dice, ante los impulsos de sus propios corazones pecaminosos. Ahorita vamos a ver dos personajes precisamente de esos impulsos. Pablo tiene que exhortar a Evodia, tiene que exhortar a otra persona llamada Síntique, fíjese bien, porque había un desacuerdo entre ellas que estaba ocasionando problemas en la congregación, porque tanto el acuerdo como el desacuerdo, déjeme decirle, tienen fuerza, tienen efectos, dañan o benefician. Luego hablaríamos del poder del desacuerdo, solo como una referencia. Esta Evodia, esta Síntique, al parecer, fíjese bien, aún en esta iglesia tan amada por el apóstol Pablo, también tratada por el apóstol Pablo, todavía había tensión interna, relaciones tensas como las hay en todas las congregaciones. Aparte de la tensión doctrinal que Pablo está atacando allá en el capítulo 3, hay una tensión a la comunión, a la vida de la comunión, de alguna manera, y Pablo la considera para tratar ese asunto. Fíjese bien, algo paradójico, el nombre de Evodia significa un próspero viaje o el éxito, y el nombre de Síntique significa relación agradable o buena suerte. Sin embargo, podemos notar que sus nombres no coinciden con sus acciones actuales en el momento que Pablo está escribiendo esta carta. Suele suceder, escuchamos nombres bonitos, ¿verdad? Nombres de hermanos o de hermanas, más que nada, de damas, nombres muy bonitos, ¿verdad? Pero el nombre, en aquel entonces los nombres tenían mucho que ver con las características de la persona. ¿Ok? Entonces consideremos esto, ¿no? Podemos tener una apariencia buena o mucho mejor, pero en la vida cotidiana de la iglesia surgen los conflictos, y eso es lo que Pablo está atendiendo en este momento. En Macedonia, por lo que vemos, es donde está Filipos, en Macedonia las mujeres tenían más libertad que en cualquier otro lugar del antiguo mundo, de aquel tiempo de los romanos. Y a veces este es el problema, mire, porque a veces la libertad se convierte en la preferencia personal o inclusive en licencia. Por eso es peligroso. Dice, sean de un mismo sentir. La clave de la armonía, fíjese bien, para que haya armonía en la iglesia, dice Pablo, la clave de la armonía es la relación de los creyentes con Cristo, que transforma radicalmente sus relaciones con sus hermanos y con sus hermanas del pacto o de la fe. Gloria al Señor. El amor de los creyentes por Dios se ve claramente en su amor por los demás. Por eso el apóstol Juan, porque la Biblia, usted ya lo sabe, es una unidad de revelación. Por eso el apóstol Juan escribe en el capítulo 4, primera carta de Juan 4, 20 y 21. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos este mandamiento, dice. Entonces yo le puedo decir a usted que el amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento. Y entonces si es un mandamiento de parte de Dios, hemos de obedecerlo. Porque no es sentir, es que no siento amarlo. Dice el Señor, yo no estoy preguntándote si sientes amarlo, yo te estoy diciendo que debes amarlo, yo te estoy diciendo que debes amarla. Gloria al Señor, espero que pueda
pueda explicarme en este sentido. No depende de tus sentimientos, depende de tu voluntad, depende de tu decisión, depende de tu obediencia. Si tú decides amar a una persona, aún en una relación un poquito difícil, como suele suceder, sin duda Dios te va a ayudar, sin duda Dios va a poner en tu corazón y en el corazón de esa persona ese toque maravilloso para volverte a esa persona y volverla con amor, con cariño. Hay un propósito, ponga atención, voy concluyendo. Porque el estar firme, fíjese bien, es ser fiel, es estar bien formado, es estar unido, es estar en un mismo sentir, dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Gloria al Señor, que se pongan de acuerdo para que estén en un mismo sentir. Pablo le solicita a su amigo y leal compañero. Asimismo, versículo 3, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Pablo le solicita a ese amigo que está al frente de esta congregación en Filipos, para que él, como su leal compañero, ayude a Evodia, a Síntique y a los demás. ¿De qué manera? Exhortándoles con la palabra de Dios. Exhortar no es regañar, exhortar no es gritar, exhortar es convencer, exhortar es como llamar a alguien a tu lado para explicarle las cosas como han de ser. El resultado, concluyo, el resultado, o más bien la capacidad que se adquiere en la condición anterior, cuando somos capaces de resolver esas diferencias, fíjese bien, adquirimos la capacidad de poder regocijarnos, de poder gozarnos en el Señor. Por eso Pablo le dice al final, en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, porque no es nada más el consejo, la exhortación de Pablo, gócense, como si tú llegaras a la casa de una familiar, de un amigo, y de momento lo ves triste, lo ves decaído, oye, ¿qué te pasa? Anímate, gózate, hasta que la esposa o un familiar te explica, es que está enfermo, ay, perdón, es que está enfermo, tiene 3 días de fiebre, está así, ¿cómo se va a gozar en esas condiciones? Por eso Pablo le dice a Síntique, le dice a Evodia, les exhorta, así no se pueden gozar. Entonces tienen que hacer esto, resuelvan sus diferencias. Y la palabra te dice a ti hoy, me dice a mí, resuelve toda diferencia que tengas con algún hermano, con alguna hermana, no lo dejes al tiempo, resuélvelo, porque solamente así, de esta manera, cuando el cuerpo está integralmente sano, pues tú ves a la persona sonriente, tú la ves tranquila, tú la ves en paz, pero cuando no es así, ¿verdad? ¿Cómo se va a reír? ¿Cómo va a disfrutar de un momento si trae un dolor de oído, si trae un dolor en su ojo o incluso si no ha comido? Entonces atendamos, hermanos, atendamos todas estas circunstancias en nuestra relación como cuerpo, como iglesia, para podernos gozar, entendámoslo, para podernos gozar todos debemos mantener relaciones sanas entre todos. Como lo dijo a Síntique y como lo dijo Evodia, pónganse de acuerdo, estén en un mismo sentir. Y más adelante explica cuál fue el sentir de Cristo. Entonces, yo concluyo este tema, mi querido hermano y hermana, tomando esta enseñanza, esta exhortación. Mantengamos relaciones sanas entre todos nosotros y para eso hemos de pensar menos en nosotros y más en los demás. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te invito a que demos gracias por esta palabra. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra hermosa, Señor. Sin duda, una iglesia de Filipos, una iglesia, Señor, que daba un testimonio excelente, una iglesia que estaba pendiente de las necesidades del apóstol mismo, pero aún ahí había, Señor, algunas cosas todavía que prevalecían, porque la relación interpersonal muchas veces se complica o la complicamos nosotros.
Pero la exhortación, la invitación, el ruego del apóstol Pablo es tan elocuente. Estoy exhortando a Evodia y estoy exhortando a Síntique. No le da preferencia ninguna. A las dos les invita, les ruega a que vengan a ese acuerdo, a que resuelvan ese desacuerdo con tal de que la armonía vuelva a esa congregación. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén, amén, amén. Dios les bendice, Dios les guarde.